Como les decía, el día de hoy lo que vamos a ver es el manejo que tienen las cuentas y los documentos por cobrar en términos de su evaluación y su presentación en los estados financieros. Pues la imagen, como ustedes decían, nos sugiere el pago, ¿verdad? De algo ahí, no sabemos qué, pero podríamos inferir si es en negocios que está cancelando una cuenta por cobrar o le está prestando, ¿verdad? Cualquiera de las dos cosas podría ser. En este sentido, pues las cuentas por cobrar normalmente representan reclamos contra terceras personas de bienes, de dinero o de servicios, ¿verdad? Estos reclamos normalmente se originan, ¿verdad? A través de la posibilidad que tienen las empresas o la política que tienen las empresas de fomentar sus ventas, y para fomentar sus ventas, entonces pues se establecen políticas y dentro de estas políticas se da el crédito. Cuando se da ese crédito, ¿verdad? También es necesario establecer una serie de políticas, políticas crediticias. ¿Qué tipo de políticas podrían ser? ¿Alguien se puede imaginar qué tipo de políticas? Por favor, apaguen sus micrófonos para que no tengamos interferencias. ¿A alguien se le ocurre qué tipo de políticas podríamos recibir? O podría, si usted fuera el gerente de una empresa y alguien le llega a pedir que le dé crédito, ¿qué podría usted pensar? ¿Qué condiciones le podría dar usted? Porque eso es lo que se determina, o es lo que llamamos las políticas. Eso podría ser, profe, que por ejemplo, ok, yo a CN le presto 100,000 colones, y si usted me lo pagan en ese primer mes, yo le puedo hacer un descuento. Le puedo aplicar un descuento, podría ser, y si se pasa el tiempo, no, yo le puedo dar un tiempo establecido, ok, yo a usted le permito que me lo paguen 3 meses, pero si usted me lo paga en el primer mes, yo le puedo aplicar un descuento por tal de tal cosa. Eso puede ser una política. Exactamente, claro, esas son parte de esas políticas, ¿verdad? Lo dices bien, en términos, digamos, de cuál va a ser el contrato que van a tener entre las dos partes, ¿verdad? La empresa necesita vender, pero también necesita recuperar el crédito. Entonces, bueno, dentro de esas políticas está eso. Yo le doy descuentos para incentivar a mi cliente a que me pague, ¿verdad? Más rápido, como lo habíamos visto ya antes, ¿verdad? Entonces, yo le doy descuentos comerciales o le doy descuentos por pronto pago, ¿verdad? Le doy un 2% en 10 días, un 5% en 15 y ahí vamos, ¿verdad? Dependiendo de la política. Esta determinación, digamos, de cuántos son los descuentos, es algo que las empresas tienen que revisar con mucho cuidado. Porque, primero, porque esos descuentos es una carga financiera para ellos, ¿verdad? Se pierde, eso es un efectivo que no va a ingresar a la cuenta. Y después hay que tener cuidado con el monto que se le va a dar de descuento, tomando en cuenta, por ejemplo, el margen de utilidad que tengan algunos productos. Yo les contaba la otra vez que yo estuve en una empresa donde, digamos, esto de la política de crédito no lo tenían como muy claro. Entonces, por ejemplo, en el cemento, la utilidad es muy baja. En ese tiempo era como, no sé, era como de un 5%, ¿verdad? Porque eso tiene un tope. Está establecido por ley el costo. Por lo menos en ese tiempo, no sé ahora. Pero entonces le daban un descuento del 3 o a veces hasta el 5% sobre la globalidad de la factura. Eso quiere decir que entonces prácticamente el cemento se lo estaban dando, había veces hasta con pérdida, o había veces la utilidad que se generaba era solo de un 1%. Entonces, digamos que hay que tener cuidado, en la administración tiene que tener mucho cuidado de cómo determina esas políticas de crédito. ¿En qué otra política de crédito cuál podría ser? Ya vimos descuentos, ya vimos descuentos comerciales, ¿se acuerdan? Que son los que se hacen en el momento de la compra, en el mismo momento, que no se registran, y no se aplican al precio de lista. Esa es una. ¿Qué otra cosa podría yo
y cerciorarme que me paguen. ¿Qué otro tipo de cosa podría yo como administrador pensar que debería revisar? Profe, intereses. Algunas empresas lo que hacen es que cobran intereses y pagan después de la fecha pactada. Muy bien, esa es otra, ¿verdad? Bueno, sí, yo le doy descuento, pero también si usted no me paga, ya tenemos una segunda política que es que le cobramos, ¿verdad? Un interés porque usted está usando mi plata, ¿verdad? Ok, ya tenemos dos. ¿Qué otra cosa? Ustedes como administradores se pueden sentar a pensar, bueno, ¿qué otra cosa le pido yo a este boncito, ¿verdad? O a esta doñita para asegurarme que efectivamente me va a pagar o... Dependiendo también el tipo de préstamo, hacer algún documento como, no sé, algún documento de respaldo. Ok, otros puede ser, bueno, eso está muy bien, digamos, en otro... ¿Ah? Sí, en otras empresas, por ejemplo... Un pagaré, se puede firmar un pagaré, se firma a veces un voucher de una tarjeta de crédito. En el momento que usted no me paga, le aplico, ¿verdad? El monto a la tarjeta, ¿verdad? Que a nadie quiere eso porque los intereses de las tarjetas son más caros que normalmente lo que le dan a la compañía. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Vamos a ver, ¿qué otra cosa? Los estados financieros, por ejemplo. Ok, ¿y para qué le pedirías los estados financieros? ¿Qué verías en esos estados financieros? Para ver qué tanto porcentaje le puedo dar de crédito o no. Ok, pero ¿qué revisarías? Yo le pido los estados financieros, él me los trae y yo ahora digo, bueno, ok, ahora sí, ¿qué hago con estos papeles? ¿Qué es lo que voy a revisar ahí? ¿Qué revisaríamos? Vamos a ver. Esta es una buena... Las entradas y salidas quizás para ver di qué tanta, como qué tan bien está él para pagarme en caso de que yo le preste. Ok, Bianca, muy bien. Nada más que usemos la terminología de nuestra profesión. ¿Qué revisaríamos? Profe, yo revisaría las cuentas por pagar y los documentos por pagar, porque si tiene muchos, digamos, de y no ha podido ni pagar eso, no me va a pagar a mí. Muy bien, claro, es eso, ¿verdad? O sea, la cuenta revisamos entonces del lado de los pasivos, bueno, ¿cuántos pasivos tendrá atrasados este doncito, verdad? Porque ya si vemos que más, acuérdense que pasivo y patrimonio, ¿verdad? Es la otra cara de los activos. Si vemos que el total de los pasivos en general andan como por más del 50% del total del patrimonio, ¿verdad? O en esa parte del patrimonio, pues uno dice, aquí el riesgo me lo tengo que ganar yo. ¿Verdad? Entonces, bueno, de ese lado revisamos pasivos. Y del lado de los activos, ¿qué reviso? Si tiene efectivo o si tiene al menos bastante cuentas por cobrar. ¿Y qué le pedirían en las cuentas por cobrar? Porque yo le podría decir... Tal vez. ¿Ah? ¿Sí? Tal vez qué tan viejas son las cuentas por cobrar, ¿verdad? Qué tan recientes, qué tan constantes las pagan y así, porque quiere decir que si es muy vieja nunca van a pagar eso. Exactamente. Vean qué interesante cómo vamos usando ya la información, ¿verdad? De un estado financiero para tomar otras decisiones, ¿verdad? Yo le voy a otorgar crédito a alguien, entonces, bueno, yo le pido papelitos, ¿verdad? Y reviso, bueno, cómo está su flujo efectivo, cómo veo su flujo efectivo, bueno, cuánta plata tiene en el banco. Puede ser que no tenga mucho, pero bueno, tiene una buena cuenta por cobrar, las cuentas por cobrar están al día, ¿verdad? Eso es sinónimo de que tienen un buen flujo de efectivo. Podríamos revisar qué otras cosas tienen, ¿verdad? Que le podamos hipotecar o que le podamos, ¿verdad? En caso de que no me pague, ¿verdad? Casi en cuentas por cobrar no se llega a tanto nivel, pero sí uno debería tener como cuidados con eso. Hay otra cosita que me está haciendo falta. ¿Qué será en una política de cuentas por cobrar? ¿Qué se nos ocurre? Voy a batear, tal vez el porcentaje por incobrables, porque siempre va a haber gente que no va a pagar. Bueno, eso sí, pero digamos, de un cliente. El historial de crédito. Bueno, esa puede ser muy bien, ¿verdad? Ahora hay
una cantidad de sistemas que, por ejemplo, que le determinan a usted, que están revisando siempre, que si usted tuvo, por ejemplo, que si usted tiene cuentas pendientes en el Goyo, que si tiene algo pendiente en la caja, que si tiene algo pendiente en el ICE, ¿verdad? Todo eso va a salir ahí, ¿verdad? Entonces, eso es, digamos, importante, cuál ha sido el historial de crédito de una persona. La otra vez yo fui a sacar un crédito, creo que fue en el Goyo, y no me dieron el crédito porque yo casi nunca compro nada a crédito. Yo detesto comprar cosas a crédito. Me la aguanto y hasta la plata voy y lo compro. Entonces, como no tenía historial de crédito, no me dieron el crédito. Han de creer ustedes, ¿ah? Y yo presentando todos mis documentos. Pero bueno, así a veces, así pasa con estas cosas. La otra cosa que es importante en este proceso de la política de crédito es tener un tope, ¿verdad? ¿Hasta cuánto le vamos a prestar al fulanito ese o a la doñita esa, ¿verdad? Entonces, dentro de esa política dice, bueno, a este cliente que es muy bueno, vamos a tener, él puede sacar préstamo, él puede llevarse facturas, le podemos autorizar cuentas por cobrar hasta 1 millón. A este otro hasta 500, a este 100 y a este otro no, ¿verdad? Entonces, esa cantidad o esos límites de crédito son muy, muy importantes. Entonces decíamos que, bueno, que las cuentas por cobrar son reclamos ante terceras personas por los servicios que les hemos dado y normalmente estos servicios tienen que ser cobrables dentro de 1 año. Si no, ya se establecen como cuentas normalmente incobrables y ya cuesta mucho, ¿verdad? Como decía Jessica, que alguien nos las pague. El que no me pagó en los primeros 30 días, va a ser más difícil que me pague a los 200 días, ¿verdad? Entonces hay que tener claridad con eso. O puede ser el periodo, ¿verdad? Que sea el periodo de operaciones que sea más largo. Por ejemplo, ahí hay cultivos que los ciclos de operación son de 13 meses, entonces no es el año completo, o a veces es menor también, ¿verdad? Entonces, para eso se hacen solicitudes ante tributación para poder pedir eso. Bueno, todo el objetivo de esa política de crédito, bueno, es tener una buena relación con el cliente, un cliente satisfecho que nos esté comprando, pero eso tiene que ir equilibrado con la recuperación de la cuenta por cobrar, que tiene que ver con un nivel de eficiencia y de control. ¿Cómo controlamos nosotros eso? ¿Quién lleva ese detalle, ese control? Las cuentas por cobrar normalmente se van a dividir en dos, lo que se llaman las ventas provenientes de las operaciones, que son las ventas normales que hacemos, y así lo establece el NIC 39, y las que no son provenientes de la operación normal. Estas pueden ser préstamos que se hacen a funcionarios o ventas que se hacen a funcionarios que se hacen bajo otras condiciones, anticipos que se hacen ante subsidiarias, adelantos de viáticos, ¿verdad? Son otro tipo de cuentas que ya no necesariamente tienen que ver con las operaciones y en las notas de los estados financieros esas cuentas, ¿verdad? Tienen que estar divididas. Aquí tenemos un proceso también de cómo normalmente se trabaja una cuenta por cobrar, ¿verdad? La creación. Hay una revisión y una aprobación de la solicitud de crédito de la persona. Bueno, también hay que ver si lo que él está pidiendo hay disponibilidad de inventario o de producto. Aquí ya hay un tercer momento en que se autorizan cuáles son los precios y las condiciones de venta, ¿verdad? Porque un cliente tipo A probablemente tenga condiciones de precios por volumen y por, digamos, la condición de cliente que pues puede ser mucho más importante, ¿verdad? Entonces tiene reducciones o tiene mejores descuentos que otro tipo de... Y bueno, y aquí vienen pues formatos o los documentos que ya hay que
hay que firmar para que quede en firme la cuenta por cobrar. Otra de las cosas importantísimas de las cuentas por cobrar tienen que ver con lo que conocemos como control interno. El control interno son toda una serie de, digamos, resguardos que se tienen y de los cuales los contadores somos como los más quisquillosos en ese sentido. Y es una parte importantísima de nuestra formación, lo que tiene que ver con el control interno. Cuando hablamos de control interno son, digamos, toda aquella serie de medidas para salvaguardar los activos de una empresa y también resguardar las obligaciones también que tenemos. O sea, para el efecto de las cuentas por cobrar, pensamos, bueno, hay algunas medidas. Dentro de estas medidas está que las facturas siempre sean prenumeradas y consecutivas. Así a usted no se le van a perder. Esas facturas de cuentas por cobrar siempre tienen que estar custodiadas por una persona, normalmente son firmadas, ¿verdad? Hay una firma de aceptación del documento. Y bueno, son resguardadas por una persona que tiene que estar separada de la función de venta, la función de cobro y la función normalmente de esa tesorería o esa custodia están separadas. ¿Por qué? Porque esta es una de las formas más fáciles de hacer jineteo de dinero. Si yo soy el que registro, si yo soy el que mantengo las cuentas y le doy las cuentas por cobrar, digamos, al mensajero para que vaya a cobrar hoy, y a mí nadie me revisa eso, perfectamente yo puedo jinetear esa plata. ¿Y cómo se jinetea? Pues agarro la plata de hoy y la de mañana, ¿verdad? Con las facturas de mañana repongo los depósitos de hoy y así se va haciendo, ¿verdad? Esas bolas de dinero que se determinan en muchos fraudes. Ahí hay que tener como mucho cuidado. Ahora, digamos que eso puede reducirse un poco porque normalmente la gente paga a través de transferencias, hace transferencias, el efectivo como tal ya no está, ¿verdad? Pero bueno, ahí vienen otros procesos, ¿verdad? De custodia de documentos y que deben ser muy cuidadosos con los manejos de las cuentas en términos de las contraseñas y todo eso para evitar que, digamos, alguien elimine una cuenta por cobrar, la cobre y se deje el dinero. Entonces, digamos que esas separaciones de funciones son muy importantes. Lo otro es las emisiones de recibos de dinero cada vez que nos abonan o nos cancelan un cliente. Entonces, eso se van emitiendo recibos y normalmente el original de la factura se entrega hasta que esté la cancelación. Entonces, cuando hay una factura, o sea, se da un proceso de estos de crédito, la custodia, la factura original, me la dejo yo, ¿verdad? Que fue el que vendí. ¿Por qué? Porque es la forma que yo tengo de que eso se convierta en un título ejecutivo que yo pueda cobrar en un juzgado. ¿Qué se lleva el cliente? Pues el cliente se lleva la mercadería y una copia de la factura para su registro, ¿verdad? En ese caso, para él, en las cuentas por pagar. Cada vez que ese cliente hace abonos, entonces le emitimos un recibo de dinero y ese recibo de dinero pues es un documento suficientemente fuerte para ir haciendo el débito correspondiente en la cuenta por pagar. Y en el momento se cancela, pues junto con el recibo pues vendrá la factura original. Entonces digamos que básicamente los controles internos van por ahí en el manejo de las cuentas por cobrar. Entonces tenemos la necesidad de un control independiente, lo que llamamos registros auxiliares. Cuando uno habla de registros auxiliares, por ejemplo, en compañías grandes, esto es, o sea, una sola persona de contabilidad se dedica a llevar los registros de cuentas por cobrar. Entonces ahí esa persona va registrando cuentas por cobrar y entonces, por ejemplo, van a decir Rosa Julia Cerdo, mira, tiene todas estas facturas, ¿verdad? Y van a salir todas las facturas. Cada vez que yo voy a depositar, esa persona se encarga con los documentos que le entrega de los depósitos, de decir, bueno, aquí se canceló esta factura, se canceló esta y esta, ¿verdad? Y se emiten los recibos de dinero.
Por eso esta oportunidad en los sistemas de soporte es muy importante, o sea, tener los sistemas informáticos actualizados para que nos den información para tomar decisiones si le seguimos ampliando el crédito a un cliente o no. Y otro de los, del control interno que es importante en esto es el envío de los estados de cuenta, porque ya podría ser que la otra persona de pronto no aplicó un abono que se hizo y entonces, bueno, el cliente reclama y se corrige. Entonces, digamos que ahí hay un control cruzado de ambos documentos. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna anécdota sobre eso? Ok. Como habíamos visto antes, las cuentas y documentos por cobrar, ¿verdad? Sobre todo en las cuentas por cobrar, se daban los descuentos. Cuando hablábamos de descuentos comerciales, ¿se acuerda que lo vimos? Creo que fue en el tema 2. Los descuentos comerciales son disminuciones sobre el precio de lista al momento, ¿verdad? De la venta, y podían ser aquellos descuentos encadenados, ¿verdad? Que me daba 2.10, 5.10, todos en el mismo momento, y que estos se aplican al precio de lista y entonces no se registran de forma independiente. O sea, cuando ya usted tenía el producto, ya venía con los descuentos encadenados. El otro, esos son los que se llaman descuentos comerciales. Los otros son los descuentos por pronto pago, ¿verdad? Que era lo que habíamos hablado, que son los incentivos para pagar rápido, que puede ser un descuento del 2% en los primeros 10 días, un 3% en 15 días o un N30. No le doy ningún descuento, pero usted me cancela en 30 días. Entonces, como les contaba antes, debemos cuidar la política para efecto del flujo efectivo, ¿verdad? Que tiene la empresa. Entonces, hay que tener cuidado. También habíamos visto en ese capítulo que existen 2 métodos para registrar esos descuentos, ¿verdad? Ya sean las cuentas por pagar o en las cuentas por cobrar. Y cuando tenemos la posibilidad de descuento. Uno, que es el método bruto, que era lo que habíamos visto, ¿verdad? Que el descuento se registra únicamente si se aprovecha. Entonces yo registro el descuento. Sin embargo, hay otro método que es el que vamos a ver ahora, que es el método neto, donde ya asumimos que el cliente o que nosotros, ¿verdad? Cualquiera de los dos, al momento de comprar, vamos a aprovechar todos los descuentos que tenemos. Y entonces registramos el monto de una vez neto. Se asume entonces que todos los descuentos por pronto pago serán aprovechados. Entonces, como van a ser aprovechados de una vez, yo los registro. Vamos a ver cómo funciona esto en el caso de las compras. En el caso de las compras, se realiza una compra por 60 en condiciones 5.10 neto 30. Vea que estas son condiciones de pronto pago. No estamos hablando nada de ningún descuento comercial. Nos da otra información importante, está sujeta al impuesto de ventas, ¿verdad? El 13%. Y una cosa que es importantísimo aquí es que el impuesto se calcula antes de aplicar el descuento para determinar la cuenta por pagar. Esto es muy importante, porque el descuento nunca va a recibir, ¿verdad? Nunca va a tener descuento. El impuesto, por supuesto que el fisco nunca va a perder. Su plata es su plata. Si usted quiere darle descuento es sobre sus ingresos, pero no toque la parte del impuesto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Determinamos la cuenta por pagar. Son 60 por el punto 13, ¿verdad? Que me daría estos 7.8. 60 más 7.8 me daría el total de la venta con el impuesto. Y sobre eso ya yo aplico este 5% que es el descuento. Entonces, si quieren lo van haciendo ahí, ¿verdad? Por el punto 95 y ya voy a tener la cuenta por pagar en este caso. Recordemos también que los métodos cuando hacemos compras se van a registrar dependiendo del sistema de registro de inventario que hayamos
decidido. En el caso del permanente, recordemos que cuando usábamos un sistema de inventario permanente, todos los descuentos van contra la cuenta de inventario. En el caso del periódico, ¿verdad? Si usamos la cuenta de compras. Pero entonces determinamos la cuenta por pagar, que serían los 60, más el 13% que hemos determinado. Y sobre este monto, ¿verdad? Sobre los 67.8 es que aplico el descuento del 5, o que quiere decir que voy a obtener el 95% de esa suma, que serían los 64.41. Registro el IVA por pagar, 60 por el punto 13, y la diferencia, pues en este caso, entraría, como lo que estoy haciendo son compras, va a entrar al inventario, 56.61. Sí. Una pregunta, bueno, esos 95, ¿dónde fue que salieron? Del 95, de las condiciones de crédito, ¿verdad? Dice que voy a obtener 5%, ¿verdad? 5% si usted me paga en los primeros 10 días. Quiere decir que entonces yo no voy a recibir el 100%, voy a recibir el 95%. 100 menos este 5, ¿verdad? Me da este 95. ¿Sí? ¿Quedamos claros ahí? Sí. Ok. ¿Verdad? El IVA por pagar, 7.8, y esto va a ser el costo de mi inventario. En el caso del sistema periódico, que yo sí uso la cuenta de compras, ¿verdad? Tengo los mismos datos, 56.61, el IVA por pagar y la cuenta por pagar. Ok, aquí yo lo que hice fue registrar la compra por el método neto con impuesto de ventas de un 13. Ok, ¿qué pasa ahora cuando a mí me pagan? Ya me pagan dentro del periodo de descuento, ¿verdad? Entonces, si me pagan 19 dentro del periodo de descuento, pues simplemente yo voy a ir y voy a aplicar un débito a la cuenta por pagar contra efectivo. Vean que en el sistema permanente y en el sistema periódico es el mismo asiento, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto teníamos por pagar? Teníamos por pagar 64.41 y le aplicamos, ¿verdad? 64.91 menos 19. ¿Cuánto me da eso? 64. Voy a tener que mi cuenta por pagar todavía tiene un saldo de 45,91. Okay. ¿Qué pasa cuando yo no pagué toda la cuenta dentro del periodo de descuento, ¿verdad? Y ahí es donde viene el otro asunto, ¿verdad? En esto. El descuento por pronto pago con el método neto se realiza el resto del pago, pero vean que está fuera del periodo de descuento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Determinar el monto que yo tenía, que era 45.41, eso, punto 91, no sé, punto 41. 41. Y lo divido entre el punto 95, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Porque era el 100 menos el 5 sobre la base. ¿Para qué? Para obtener el 100% que yo tenía que haber pagado, ¿verdad? O sea, que eran los 47.8, que es lo que en realidad le voy a tener que pagar al señor, ¿verdad? A mi proveedor. Entonces, lo primero que hago es determinar eso. Determino cuál es el complemento del descuento, cuál es el total de la cuenta que ya tenía que pagarle al otro sin el descuento. Determino, en el caso del inventario permanente, como no se usa cuenta de descuento, lo uso contra la cuenta de inventario, ¿verdad? 47.8 por 5, que era el total, ¿verdad? Que yo tenía que pagarle, y aplico ya el total que yo tengo registrado en mi cuenta por pagar de 45.41. Vean que en los dos casos, en el permanente y en el periódico, la cuenta por pagar, ¿verdad? Que yo tengo registrada se cancela completa, ¿verdad? Que es el saldo que hay en mi cuenta mayor de cuenta por pagar. Pero el descuento, usamos dos cuentas diferentes dependiendo del sistema de inventario. En el caso del permanente, uso el inventario. En el caso del periódico, uso un descuento no aprovechado en compras. Y aplicamos lo que tendríamos que pagarle
al proveedor, que en este caso es 47.8 para ambos casos, ¿verdad? Entonces, si pago fuera del descuento, ya del periodo de descuento, y no aproveché el descuento y voy a tener que desembolsar todo el monto. Entonces, recapitulando, hay que determinar cuál fue el 100% que yo tenía que pagar. Entonces, simplemente el pasivo que tenemos ya registrado, lo dividimos entre el punto 95, el 95%, ¿verdad? Bueno, lo que es lo mismo, sacamos la regla 3, pero es más fácil dividirlo entre el punto 95, o sobre la base, ¿verdad? Que teníamos ahí ya definida del descuento, y entonces nos da el efectivo que ya tendríamos que cancelar. Hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Vamos bien? Recuerden que esta es la parte de compras. ¿Qué pasa ahora cuando yo vendo? Ahora sí. ¿Qué pasa cuando hay un descuento por pronto pago? ¿Verdad? En el caso del método neto. Bueno, vamos a ver, dice, se realiza una venta por 100 en condiciones 5 días neto 30. Su costo representa un 60% del precio original. ¿Para qué nos dan este 60%? Bueno, este 60% sobre el costo es para el caso en que yo tenga que registrar un sistema por el método permanente. ¿Verdad? Que se acuerda que con el método permanente, cada vez que yo vendo, tengo que aplicar el costo de venta. Y al inventario, por supuesto, ¿verdad? Que es así. Entonces, volvemos otra vez. ¿Qué es lo primero que vamos a determinar? La vez pasada determinamos la cuenta por pagar. En este caso, lo que yo voy a determinar primero es la cuenta por cobrar, ¿verdad? Porque yo tengo que determinar el impuesto y como lo que yo estoy registrando es el método neto, ¿cuánto va a ser el total de la cuenta por cobrar que tengo? Okay. Entonces tengo, ¿sí? Bueno, pero lo expliqué solo para si lo entendí. Era entonces aquí, para esta cuenta por cobrar, van a ser los 100, digamos, 100 que es el costo, ¿verdad? Ahí está sumado el 13, pero es por el 13 del impuesto. El 100 que es la venta, porque ya ahora estamos en la venta. Perdón, sí, 100 de la venta, ¿sí? Más el 13 que es del impuesto multiplicado por el total de las condiciones. Exactamente. Digamos que aquí es un 95 porque es un 5. Pero si aquí fuera un 3%, ¿cuánto debería ser aquí? 97. Ah, 97, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Es el 100 menos el 5 del descuento. Yo no voy a recibir el 100%. Si no voy a recibir el 100 menos este 5, que es igual a 0.95. El impuesto por pagar, por supuesto, ¿verdad? Vean que entonces el descuento es sobre la globalidad, la cuenta por cobrar. Ese 13% del IVA no se toca para nada. Escuchan mucho el ruido. Hoy todos los chapeadores del barrio se vinieron aquí al patio de mi casa. ¿Se escucha mucho el ruido? No, profe. No, no escucho nada. Lo tengo cerrado todo. Voy a ir a cerrar 2 puertas todavía, porque yo sí siento el ruido aquí en la pura oreja. ¿Oh? Por lo menos hoy es entre semana, porque normalmente el día que visitan aquí los chapeadores es el fin de semana que uno quiere dormir un poquito más. Pero bueno, ni modo, ¿verdad? Entonces volvamos a esto. El descuento por pronto pago en el método neto, pero en el registro de la venta. Antes lo habíamos visto en registro de la compra, ¿verdad? Cuando hacemos las compras y registramos una cuenta por pagar. Ahora lo que vamos a hacer es la otra cara de la moneda. Yo estoy vendiendo y registro una cuenta por cobrar. Entonces, tengo sobre la base, determino, ¿verdad? La base de la venta, determino el impuesto y después de eso es que le aplico el descuento.
En el caso del inventario permanente, recordemos que cuando hacíamos inventario permanente hacíamos 2 asientos porque siempre registro el costo de venta, o sea, siempre voy a aplicar al costo de ventas. Y para eso es que me dice que el costo representa el 60% del precio original de la venta, ¿verdad? Entonces son estos 60 que tengo aquí. Costo de venta, perdón, contra el inventario. En el caso del inventario periódico, con el sistema inventario periódico, vean que el sistema es el mismo, o sea, siempre es cuenta por cobrar, que va a ser el mismo monto, el IVA por pagar y la venta. O sea, este primer asiento es igual. ¿Dónde cambia? Bueno, en el costo de venta por el sistema inventario permanente. Este es el registro en el mismo momento en que yo hice la venta. Ahora sí, ¿qué pasa cuando mi cliente me paga dentro del periodo de descuento? Bueno, vean que me hace un abono de 38 dentro del periodo de descuento. Aquí no hay ninguna ciencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque efectivamente lo que yo voy a hacer es un crédito a la cuenta por cobrar. Recordemos que los activos disminuyen, ¿verdad? Con créditos. Entonces, por eso hacemos un crédito aquí de 38 y nos entra esta plata a la cuenta de efectivo. Es igual si usamos el sistema permanente o igual que usamos el sistema periódico. Ya aquí no es como en el método bruto que yo en este momento era que aplicaba el descuento. Aquí no, ya aquí, ya la cuenta por cobrar, ya tenía aplicado el descuento y simplemente pues hago el crédito correspondiente a la cuenta por cobrar. Y aquí ya no tiene nada que ver los impuestos ni nada. Eso ya quedaron registrados en el momento que registré la venta. Pero ahora sí, ¿qué pasa si no me pagaron todo el dinero dentro del periodo de descuento? Pues tengo que, como hicimos la vez pasada, ir a sacar la base, ¿verdad? Entonces, se realiza... Ah, no, esta es la misma, ¿verdad? Aquí. Ajá. ¿Qué pasa aquí, verdad? Recibe el resto del pago, pero ya fuera el descuento. Entonces es igual, ¿verdad? Yo voy a determinar cuánto es el total que tengo mayorizado en mi cuenta por cobrar y le aplico la base. Eso quiere decir que entonces yo sin el descuento tengo que pagar, o me tienen más bien que pagar 73 colones. Entonces sería efectivo, los 73, la cuenta por cobrar, que ya yo, ¿de dónde viene esta cuenta por cobrar? Del libro mayor, el saldo que yo tengo. Y yo tengo que registrar esta cuenta, que se llama descuento no aprovechado en ventas. Ese descuento no aprovechado en ventas, podemos ver en la antología, en la página 226, que este descuento no aprovechado en ventas se registra como otros ingresos, ¿verdad? Dentro del estado de resultado integral. Es importante. 226 o 36, ¿no? ¿Ah? ¿200 qué? 265. Ah. Tienen ahí la antología, ¿verdad? En la 265, vean que este descuento no aprovechado en ventas, la empresa lo va a considerar como otro ingreso, ¿verdad? Porque cuando aplicó el descuento neto, digamos, ya ella dijo, bueno, esa plata no me va a ingresar a mí, ¿verdad? Porque ese cliente siempre aprovecha los descuentos. Pero en el momento, ¿sí? Bueno, no sé si, perdón, no sé si será porque el otro era en compras. Ajá. Que ese descuento permanente se registra como inventario, ¿verdad? ¿Cómo? No, es el otro, sí, pero este es un descuento sobre compras no aprovechado, ¿verdad? El que teníamos antes, ahorita lo vamos a ver. ¿De esos que me hablas? Sí, es que digamos, ahorita estamos en ventas, las cosas como estamos en las compras, a registrarse, a registrar este asiento, el descuento no aprovechado. Ok, en el periódico sí estaba así, pero en el permanente estaba como inventario. Eso era porque era por parte de compras. Era parte de compras. Sí. Sí.
Con el sistema de inventario que estamos usando, ¿verdad? Ajá. Eso era por eso. Ok, entonces, muy importante este descuento, no aprovechar ventas, ¿verdad? Que vamos, lo estamos viendo ahí en la 265, ¿verdad? Como parte de otros ingresos, ¿verdad? Yo no voy agarrando todo porque en las anteriores, cuando uno está registrando, nada me dice que hay un descuento, solo los cálculos. Ah, pero ya no hay como una línea. Ya lo habíamos visto antes. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí están las condiciones. ¿Verdad? Cuando registramos las compras, nos dan estas condiciones y registramos 3 momentos. Como para aclarar, ¿verdad? Registramos 3 momentos. El momento donde yo hago el registro de la compra, ¿verdad? El registro del inventario bajo el sistema permanente y el sistema periódico. El segundo momento, que es cuando la gente me paga dentro de las condiciones de descuento. Entonces, ¿cuál es el asiento que yo registro? O sea, que aquí debíamos, dentro de los 10 días posteriores, ¿verdad? Que hice la compra. Y aquí no dice, digamos, uno no registra nada de descuento. ¿En cuál? Porque esto, por cuánto pago. Vamos a ver, Jessica, volvamos otra vez, porque esa puede ser una duda que tengan los otros compañeros. Recordemos que lo que estamos registrando aquí es el método neto. Con el método neto, ¿verdad? Con el método neto, del mismo momento, cuando yo registro la cuenta por cobrar, yo no registro el descuento porque yo lo aprovecho de una vez y registro la cuenta por pagar aprovechando el descuento. ¿Cuándo registro yo el descuento? Y lo registro como un descuento no aprovechado si yo no le pago a mi proveedor dentro del periodo de los 10 días que me está dando. Cuando cancelo. Entonces recapitulemos. Tenemos un descuento, habíamos visto antes en el capítulo 2 que teníamos 2 formas de registrar los descuentos. Uno era por el método bruto, que yo registro el descuento cuando me lo gano, pero en el método neto, que es este que estamos viendo aquí, en el método neto, desde el momento que yo registro la cuenta por pagar, de una vez registro el monto de la cuenta aplicando el descuento, porque yo sé que voy a aplicar ese descuento, yo me lo voy a ganar. Por eso es que aquí me dicen, realizó una compra 510 sujeta al impuesto de ventas con IVA y se calcula antes de aplicar el descuento y usamos aquí el método neto. Entonces son 3 momentos. Son 3 momentos. Y después, el momento en que registro, bueno, la compra del inventario, el momento en que recibo el dinero en el periodo de descuento y un tercer momento, un tercer asiento que yo hago si el cliente no, si yo no le pago al cliente dentro del periodo de descuento. Entonces, si yo no le pago al cliente dentro del periodo de descuento, quiere decir que le estoy pagando probablemente a los 30 días o posteriores a los 10 días que me dieron, que probablemente van a ser los 30, porque ya no tiene ningún incentivo pagarle el 11 o el 12, mejor me espero hasta el 30, ¿verdad? Hasta el 30, pero entonces, si ese es el caso, ¿verdad? Yo tengo que registrar este descuento no aprovechado en compras. Y vean lo que decía Tifer ahora, el descuento no aprovechado en compras va a salir solamente en términos del sistema de inventario periódico. En el caso del permanente no, porque va de una vez a la cuenta de inventario, el descuento. Ahora sí. No, pero porque cae en inventario, le aumentó el coste, el precio de él, ¿fue? Sí, claro. Sí, lo había registrado por un monto más barato, digamos. Lo había registrado por el monto aplicando la totalidad del descuento, pero como no aplicó la totalidad del descuento, tiene que cargar ese monto. ¿Por qué? Porque si no, usted va a tener una cuenta por pagar que usted tiene registrada en el libro mayor en 45.41, pero cuando usted llega a cancelarle a ese proveedor el
él tiene 47.8, ¿verdad? Registrado en su cuenta por cobrar. Entonces, la diferencia entre esto va a ser ese descuento no aprovechado, que en el caso del inventario periódico se registra como una cuenta de descuento no aprovechado. Y en el caso del permanente, ¿verdad? Que no usamos, lo que usamos es la cuenta de inventario para lo, ¿se acuerdan? Para lo que eran fletes, para lo que eran descuentos no aprovechados, todo eso iba a cargarse al inventario en forma directa. ¿Te quedó más claro, Jessica? Sí, pero y también, es que este tema, eso de aplicar sobre el monto total, ¿verdad? Más el impuesto, luego aplicar el descuento, eso yo no estoy segura. Porque yo se lo aplicaría, solo al monto, a los 100, digamos, a los 100 le aplico descuento. Lo que va a pasar es que no va a calzar el IVA, pero porque le sumarle todo y luego aplicarlo en descuento. ¿Por qué? ¿Por qué, Jessica? Porque hay que meter o sea, cuando usted le va a cobrar al cliente, ¿verdad? Volvámonos aquí. Cuando usted va, bueno, en este caso, ¿verdad? Esta es la política que yo, el que estoy comprando, estoy registrando en mi inventario, ¿verdad? Entonces, yo digo, bueno, si el cliente, si mi proveedor me dio esta condición de 5 días, yo la voy a usar. Pero el proveedor lo que va a registrar son los 67.80. Eso es lo que él va a registrar. Si yo le pago en el periodo, pues él me va a hacer el descuento. Pero si no, no. Y lo que pasa es que la cuenta por pagar incluye los impuestos. Incluye la globalidad. O sea, usted tiene que, si no, usted le va a cobrar menos en el caso de la venta y menos registraría en el caso de la cuenta por pagar. Recuerden que estamos haciendo dos cosas. En este caso estamos registrando las compras, ¿ya? Yo estoy registrando mi cuenta por pagar cuando yo hice una compra. Y cuando yo hago una compra, tengo que ver el sistema de inventario que yo estoy aplicando. Si es el permanente o si es el periódico. Y como yo lo que estoy registrando aquí es el método neto, de una vez tengo que aplicar, ¿verdad? Al total de la compra, más el impuesto, yo le voy a aplicar de una vez la tasa que yo, digamos, me ganaría, que es el 5%, y entonces la deuda que yo tengo ya no es este 100%, sino es apenas un 95% de este total, que son los 64.41. Pero como yo en el tercer momento no le pagué dentro del tiempo, pues el otro fulano me va a cobrar lo que corresponde. Entonces, ¿qué es lo que procede? Pues registrar este descuento no aprovechado en compras y en el caso del sistema permanente, ese mismo momento cargarlo al inventario. Eso con respecto a las compras. Con respecto a las ventas, bueno, ya vimos que con respecto a las ventas va a ser lo mismo. Recuerden que el descuento, este descuento es la empresa la que lo asume. El fisco no va a perder un 5 de su impuesto. Y nosotros somos los recaudadores, nos convertimos en recaudadores de Hacienda cada vez que vendemos. Entonces, si le aplicamos este descuento sobre el 13%, pues Hacienda deja de percibir la parte del impuesto. Y él nos va a decir, no, mire, lo siento, pero este descuento está mal aplicado y usted tiene que pagar sobre eso. Entonces, el descuento, el impuesto, ese no se toca, ese está ahí sobre el total de la venta. Si usted quiere dejar de tener menos utilidades para poder, digamos, que la gente le compre más, eso es su asunto, es lo que dice Hacienda. Usted me paga a mí lo que me toca, el 13. ¿Y qué es lo que va a tener la empresa? Bueno, la empresa iba a recibir 113 colones, ahora solo va a recibir 107.35, porque el otro, ese descuento, es el incentivo que le está dando la empresa a sus clientes para que le paguen más rápido por la cuenta por cobrar, producto de la venta que tienen.
Sí, profe, lo voy a hacer así mecánico. Gracias. ¿Ah? Y ahora sí. No, pues lo importante es que les quede claro, porque de dónde viene el asunto. Ese era lo último que estábamos viendo, ¿verdad? Que era un descuento por pronto pago, se recibe el resto del pago y como se hace fuera el descuento, pues entonces yo voy a registrar este descuento no aprovechado en ventas y que, como yo les decía, ese descuento no aprovechado en ventas se registra como otros ingresos en los dos casos, ¿verdad? Como otros ingresos. Dentro del apartado de otros ingresos, yo registro el descuento no aprovechado en ventas. ¿Quién no lo aprovechó? Pues mi cliente, ¿verdad? No fui yo. Yo estaba dispuesta a darle esos 365, pero tenía que cumplir el periodo de que me tenía que pagar en los primeros, que eran 5 días, ¿verdad? Para que yo le pudiera dar ese descuento. Ok. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Entonces, digamos, ese es un tema que entra para este examen. Lo que son descuentos por pronto pago por el método neto. Ok. El otro tema que tiene que ver con las cuentas por cobrar es la evaluación. La evaluación. Cuando decimos la evaluación es que efectivamente lo que nosotros tenemos registrado en el estado financiero es lo que corresponde. ¿Se acuerda cuando habíamos visto las inversiones? La evaluación era lo que nosotros teníamos registrado en los libros, lo comparábamos con el mercado y ese mercado, si estaba más alto o estaba más bajo, pues hacíamos los ajustes que correspondían. En el caso de las cuentas por cobrar, el DIC 39 indica que luego el reconocimiento inicial, o sea, cuando yo registré ya mi cuenta por cobrar, la entidad medirá sus préstamos y sus cuentas por cobrar al costo amortizado utilizando la tasa de interés efectiva. Si no hay mercado, se mide por el importe de la factura original. En nuestro caso, prácticamente todas las cuentas por cobrar se van a medir por el importe de la factura original, porque nosotros no tenemos un mercado como la Bolsa Nacional de Valores donde las cuentas por cobrar se transen, ¿verdad? Se vendan y se compren y todo eso. Entonces, normalmente lo registramos al importe de la factura, o sea que las cuentas por cobrar van a ser la suma de todas las facturas por cobrar que tengan. Sin embargo, sin embargo, como ya sabemos, cada vez que damos crédito hay un riesgo de que alguien no los pague, ¿verdad? Entonces, entre más cuenta por cobrar tengamos, pues el riesgo de que una de esas cuentas o una porción importante de sus cuentas no me la pague cada vez siendo más alta. Entonces, bueno, para evitar ese riesgo era lo que decíamos del caso de las políticas, ¿verdad? Que se establecen, que le pongo un tope, que si no me paga los primeros 30 días no le doy una segunda posibilidad de crédito, que usted tiene que pagar dentro de un periodo de tiempo, que más bien le doy un descuento para que usted me pague más rápido, ¿verdad? Entonces, de esas, o sea, como siempre está esa posibilidad, entonces la norma lo que dice es que yo tengo que establecer una estimación por incobrables. Una estimación por incobrables es una contracuenta de la cuenta madre, que sería la cuenta por cobrar. Entonces usted va a tener la cuenta por cobrar menos la estimación. La estimación es lo que me va a decir a mí, bueno, de esas 100 que hay ahí, el 5% de esas seguramente no las voy a recuperar. Yo no sé si de ese va a ser Juan, Pedro, Miguel. Yo sé que de esa totalidad el 5% no lo vamos a tener. Entonces, por eso es que es necesario estimar, digamos, cuáles cuentas dudosas podrían no cancelarse. Para esto hay varios métodos, ¿verdad? Para yo poder estimar esa cuenta por cobrar. Si tienen ahí abierta la antología, en la página 266, vean que nosotros tenemos, dice, bancos 245.995, cuenta por cobrar
500,500. Cuentas por cobrar cedidas, 220,000. Cuenta por cobrar factor 15, para un total de 735,500. Y de eso dice, menos estimación por incobrable por 45,000 colones. O sea, yo tengo que determinar cuánto de ese total de cuentas por cobrar que tengo ahí tiene problema, ¿verdad? Y para eso, la norma nos establece varias alternativas. Con esa estimación, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Con la estimación es pasar al asociar ingreso y gasto por medio de un asiento que va a ser gasto por incobrables contra estimación por incobrables. Ese es el asiento básico para registrar las estimaciones por incobrables. ¿Qué es lo que vamos nosotros a determinar? Bueno, ¿cuál es el método que vamos a usar? Sí. Bueno, ya que estamos ahí en la página 266, esas tres cuentas por cobrar, esas... ¿En cuál página estás? En la 266. Esas dos cuentas que usted ahorita acaba de mencionar, la nota 25. Ah, sí, sí. ¿Esas de dónde salen? Todas, por lo menos que no salen de una sola cuenta por cobrar que tenga la empresa. Disculpa, no te entendí qué es lo que me estás preguntando. Digamos, ¿de dónde salieron esas tres cuentas diferentes? Porque vea que son tres cuentas por cobrar diferentes. Ok. Sí, son tres cuentas por cobrar. Las primeras son las cuentas por cobrar normales. Las cuentas por cobrar cedidas y las de factor salen de la necesidad y probablemente al final de la clase ya vamos a saber qué es eso. Las cuentas por cobrar cedidas y con factor son sistemas que tienen las empresas para poder obtener efectivo más rápido. Entonces, lo que hacen es, en algunos casos, es vender el paquete de cuentas por cobrar, ¿verdad? Que esas normalmente son con factor. Y las cuentas por cobrar cedidas que normalmente se le dan a un sistema financiero, a una casa que se dedique a eso, y sobre eso me dan a mí un efectivo. Normalmente, pues por supuesto que el negocio de esta gente es el negocio de ellos es, se le apagó la computadora, Harold, pobrecito. Ok. El negocio del que hace eso es ganarse la comisión. Entonces, si yo tengo un paquete de cuentas por cobrar de 100 y yo las voy a ceder, no me van a dar 100%, me van a dar, sobre esas 100, me van a dar un efectivo del 80 o del 90%, dependiendo de quiénes sean los clientes que yo tengo ahí por cobrar. Entonces, de eso salen esas cuentas por cobrar cedidas. Pero ahorita las vamos a ver cómo es que se registran y cómo salen. Pero... es eso, o sea, si yo tengo un paquete de cuentas por cobrar que vencen a 30 y yo necesito hacer un negocio hoy o tengo que pagar la planilla, entonces esas cuentas yo voy a un mercado y digo, bueno, vea, a mí me van a pagar toda esta plata, pero hasta dentro de un mes. Entonces, pero yo ocupo el efectivo antes. Entonces, bueno, de esa transacción es que salen esas cuentas por cobrar cedidas y esas cuentas con factor. Muy buena la aclaración. Ahorita lo vamos a ver. Les decía que el método de estimación por incobrable se basa en datos históricos. La empresa puede realizar un ajuste por cuentas por incobrables y la relación se puede hacer por medio con la relación con las ventas, que es lo que se conoce como el enfoque del estado de resultado integral. Y aquí básicamente lo que se hace es determinar un porcentaje. En algunos casos, en el caso A, es un porcentaje del total de las ventas. Otros hilan más fino y dicen, bueno, pero oye, es que ahí hay ventas al contado también. Entonces, en otro caso, lo que se hace es determinar el porcentaje de ventas, pero solamente las que son a crédito. Eso sería un enfoque para determinar ese gasto por incobrable relacionado con las ventas. El otro sistema es el que relaciona las cuentas por cobrar con el incobrable, porque lo que va a decir es, bueno, ¿y de dónde sale el incobrable? Pues de las cuentas por cobrar que no me han honrado. Y ahí hay dos formas de hacerlo. Uno es el porcentaje del total de la cuenta por cobrar. Entonces yo digo, bueno, de los 120 que tengo ahí, el 3% no me lo van a pagar. Pero yo no sé también quién es, ya cómo está compuesto eso.
Y el otro es un método que lo que hace es trabajar la antigüedad de saldos. Y entonces, sobre esto, lo que se hace es un cuadro, ¿verdad? Que normalmente las empresas que tienen mucho, digamos, que tienen muchos créditos, eso es un sistema completo que se lleva y sale la cédula de antigüedad de saldos. Entonces va a decir cuántos millones faltan por vencer, cuántos están a 10 días, a 5, ¿verdad? Dependiendo de las políticas. Entonces lo que vamos a ver es cómo hacer estos asientos. Ok. Veamos este método de estimación. Dice que este era el porcentaje de las ventas. Este es muy fácil, porque dice, las ventas a crédito netas de la compañía durante el año fueron 525. Las cuentas incobrables históricamente han representado un 2%. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si el porcentaje es un porcentaje de las ventas, ¿verdad? Que ya sabíamos, entonces tomo el total de las ventas a crédito netas y le aplico el 2%. Entonces, 525,000 por el 2% dice que el gasto por incobrable son 10,500 contra una estimación por incobrable. Este es el asiento base. Gasto por incobrable contra la estimación por incobrable. Y esto pues simplemente sale de este cálculo que yo tengo. Ok, aquí hay una cosa importante porque recordemos que las empresas son negocios en marcha. Entonces, probablemente en la cuenta de estimación por incobrable, vean que en la cuenta de estimación por incobrable, en el caso de la página 226, ese es un mayor que tiene un monto de 45,000 colones. Entonces, si yo hiciera esta estimación, yo tengo que tomar en cuenta cuánto es el saldo que yo tenía en la estimación. Vamos a esta otra para que les quede más claro. Dice que el porcentaje de las cuentas por cobrar, dice, la compañía ha determinado, este es el otro método, la compañía ha determinado la existencia de una relación histórica del 4% entre las cuentas incobrables y el saldo de las cuentas por cobrar al final del año. El saldo de las cuentas por cobrar es de 475 y el de la estimación 4,500. O sea, yo tengo una estimación ya de 4,500, ¿verdad? Ya ahí está. Pero al final del año que yo voy a hacer el ajuste, entonces son 475 por cuánto, por 0.04 y dice que la estimación al final tendría que dar 19,000. Entonces, como ya yo tengo un monto en esa cuenta de 4,500, el ajuste requerido es solo por 14,500. ¿Me siguieron ahí? Ya yo tengo un saldo en la cuenta de estimación que me lo dan aquí. Y ahí hay un monto registrado de esa cuenta mayor de la estimación. Vean que tiene saldo crédito. Este es el saldo normal de esta cuenta. A veces puede aparecer aquí. Ahorita lo vamos a ver. Pero este es el saldo normal que hay. Yo estoy haciendo el ajuste al final del periodo para determinar cuánto es lo que efectivamente tiene que estar al 30 de septiembre en esa cuenta. Y al 30 de septiembre dice que la estimación tiene que ser de 19,000 colones. Quiere decir entonces que el ajuste yo nada más lo puedo hacer por 14,500. Que tengo que tomar en cuenta este saldo que yo tengo de 4,500. Entonces, ¿cuál sería el asiento? ¿Cuál sería el asiento? Gasto por incobrable, 14,000 contra estimación por incobrable. Vean que ya cuando yo mayorizo esto, le pongo los 14,500, la cuenta mayor ya sí me va a dar los 19, que fue el cálculo que yo determiné. Esta cuenta de estimación por incobrable siempre tiene que revisarse para poder hacer el ajuste que corresponda aquí. Ok. ¿Estamos claros ahí? Profe. Dígame, Bianca. Esos 14,500 salieron fue de los 475,000 por el 4% que nos estaban dando ahí. Vamos aquí. Menos los 4,500 es. ¿Verdad? ¿Cómo? Yo tengo que determinar, la información que me dieron es que el saldo de las cuentas por cobrar fue de 475. Y que hay una relación histórica de un 4%. Entonces yo vengo y agarro el total, como es un porcentaje, la cuenta por cobrar
Simplemente cuenta por cobrar por el porcentaje y dice que la estimación tiene que ser de 19. Entonces, ¿qué hago yo con los 19? Bueno, yo tengo que irme a ver qué saldo tenía la estimación por incobrable antes de hacer este asiento, antes de hacer este cálculo. Y como resulta que ya tiene un monto de 4.500, entonces, si yo registro los 19, ¿qué pasa si yo registro los 19? Saquémoslo. Tenemos 4.500 más 19.000. Entonces, vean que la estimación me daría en 23.500. Pero la estimación tiene que quedar en la cuenta mayor por 19. Entonces, simplemente lo que hacemos es hacer el ajuste. A los 19 menos los 4.000 que ya tenía, pues ¿por cuánto hago el ajuste? Por la diferencia que son 14.500. ¿Me siguieron todos? ¿Sí? ¿Te quedó claro, Bianca? Sí, profe, es que yo lo estaba sacando de otra forma, pero no sé en realidad si esté bien. ¿Y cómo lo estaba sacando? Los 475.000 por el 4% menos los 4.500. ¿Cómo es? 475 por el 4%, sí, me darían los 19. Menos los 4.500. Menos los 4.000. los 14.500. Me va a dar los 14.500, sí, me va a dar igual, es el mismo. O sea, usted está tomando en cuenta, aquí lo importante es que está tomando en cuenta la estimación, ¿verdad? El saldo que ya hay en el estado financiero. En contabilidad uno siempre tiene que revisar el saldo que tenemos anterior. ¿Qué pasaría ahí? Vamos a ver, hagámoslo diferente ahora. ¿Qué pasaría si la estimación tuviera un saldo deudor de 4.500? O sea, en lugar de estar aquí, está aquí. ¿De cuánto debería ser el ajuste que yo tendría que hacer? Vamos a ver. Para que me vuelvan a quedar los 19 que corresponden aquí. Ahora estamos invirtiendo el asunto, ¿verdad? En lugar de tener estos 4.500 en el estado financiero como un saldo actual, los tengo de este otro lado. Los tengo aquí, en el débito. Entonces, ¿de cuánto debería ser el ajuste? Ahí habríamos ni que sumarle los 4.500. Hay que sumárselos y sería 23.500. Entonces tendríamos, ¿verdad? El ajuste sería gasto por incobrables por 23.500 contra, contra estimación por incobrables. Claro, cuando ya yo entonces pongo 4.500 aquí y le pongo los 23.500, este saldo menos esto ya me volvería a dar los 19, ¿verdad? Profe. Sí. Bueno, es que tuve problemas con la computadora, el compañero creo que la avisó. Háblame más fuerte porque tengo aquí la chapeadora, pero en las puras orejas, ¿no? Ahí cuando me van a decir a mí que tiene que ir al haber o tiene que ir al debe, digamos, tiene que ir, porque simplemente me están diciendo que la estimación de 4.500. Sí, pero normalmente va a decir que la estimación tiene un saldo deudor de 4.000 o tiene un saldo acreedor, ¿verdad? Okay. Le va a decir ahí, ¿verdad? Para que, si no, uno asume el saldo normal. ¿Cuál es el saldo normal de una cuenta de estimación? Es un saldo acreedor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una contracuenta. Y las contracuentas tienen saldo contrario de la cuenta madre. La cuenta madre, que es la cuenta por cobrar, tiene un saldo débito. El saldo normal de una cuenta por cobrar es débito. ¿Y qué pasa si uno encuentra una cuenta por cobrar con saldo acreedor? O sea, que es negativo. ¿Qué sería lo que pasó ahí? Es que ya se pagó esa cuenta, yo no me equivoco, no sé si. Que ya que alguien sí pagó. Ajá. Sí pagó, pero ¿qué? ¿Qué pagó? Y los servicios que había prestado, me imagino yo. Si la cuenta por cobrar, usted tiene una cuenta por cobrar que dice en el estado financiero menos 100.000 colones en esa cuenta por cobrar. La cuenta normal es 100.000, digamos, un saldo débito. Ahí me está quedando un saldo crédito. ¿Qué sería lo que pasa ahí cuando uno encuentra eso?
¿Qué sería lo que pasó? Ahí pueden haber dos posibilidades. ¿Cuáles serían esas posibilidades? Bueno, una de las posibilidades podría ser que yo no le registré en totalidad la cuenta por cobrar, se la registré a otro señor, que era de Juan, y se la registré a Pedro, y cuando ya cayó el abono que hizo Pedro, ya no tenía contra qué porque no hay factura ahí, ¿verdad? Entonces hay que ver, o fue que yo le registré la cuenta de Juan, se la registré a Pedro, o que yo por un error, en lugar de que Juan abonó 50,000, le apliqué 500,000, ¿verdad? Entonces me queda negativo. Entonces uno tiene que empezar a preguntarse el saldo normal de las cuentas y por qué salen así. Ok. Bien, profe. Perdón. Ahí donde... Ok, esto es la estimación se saca mensual. Normalmente, no, normalmente las estimaciones se sacan al final de los periodos contables, ¿verdad? Al final del cierre. Normalmente no se hacen, a no ser que ya usted tenga una estimación ahí, que usted ve que ya va con un saldo deudor negativo de mucho tiempo, entonces hay algo que revisar, pero normalmente una vez al año, cuando se hace el ajuste para el cierre fiscal, es que se hacen esos ajustes, ¿verdad? Bueno, sin nada que decir, gracias. Ok. Entonces quedó claro esto, ¿verdad? Hay que revisar bien claro cuánto es la estimación para poder hacer el saldo correcto, ¿verdad? De la hacienda. Gasto por incobrables contra estimación, que en este caso, como teníamos un saldo inicial de 4,500, solamente el ajuste requerido es por 14,500 para que me dé el saldo que ya yo había determinado. La otra forma de sacar esto es por la cédula de antigüedad de saldos. Normalmente esto es un sistema que le va a dar a uno cuáles son las facturas que hay sin vencer, cuáles son las facturas que tienen 30 días, cuáles, ¿verdad?, que tienen un vencimiento a 30 días, cuáles son las facturas entre 31 y 60, en 61 y 90 y más de 91. Vean que como la factura tiene más días vencida, pues la probabilidad de que no me la paguen es más alta. Por eso el porcentaje estimado de que no me la vayan a pagar es más alto. Entonces, bueno, como están sin vencer, no aplico nada. No, nadie, yo espero que todas esas que están sin vencer estén bien. Pero entre 0 y 50 días, ¿verdad? Ya aquí yo puedo pensar que de acuerdo a la estimación histórica que tiene la empresa, podría ser un 2%. Entonces yo simplemente digo 50,000 por el 2%, y aquí voy a tener un incobrable para este segmento de 1,000. Y así aplico para de 31 a 60, 30,000 por 0.5%, 1,500. Vencía de 61 a 90, 45 por el 20%, 9,000. Más de 91, 10,000 por el 0.25. Al total, al final, el incobrable estimado que hay aquí es de 14,500. Yo simplemente sumo cada uno de los factores y me doy cuenta que eso es lo que tengo. Pero vean que dice que la empresa ya tiene una estimación, un saldo deudor de 4,000 colones. ¿De cuánto debería ser el ajuste? Entonces, ¿qué yo tendría que hacer ahí? Gasto por incobrable contra estimación por incobrable. ¿De cuánto? Si tengo un saldo deudor de 4,000. Sería 18,000. De 18,000 colones, claro, porque esto es un saldo deudor, ¿verdad? Entonces, para que me quede en los 14, ya digamos que esto, como era negativo, entonces no puedo hacer solo el registro por 14, tengo que hacer el registro tomando en cuenta que ya se había aplicado algunos cuentas a esa estimación, entonces no haría 14,000. Dice, el monto del gasto por incobrables necesario para la cuenta tenga al cierre el saldo estimado en la cantidad de 14,000 más los 4,000. Observe que en este caso, al ser la cantidad de la estimación un saldo deudor, debe sumarse al monto esperado del incobrable. Si el saldo hubiera sido más bien acreedor, como cualquier saldo normal de una estimación para incobrables, entonces se resta para determinar la cantidad del monto del ajuste. Para entenderlo mejor, vamos a la cuenta T.
Entonces vean que este saldo era el que tenía y el ajuste, ¿verdad? Que tenemos para que me quede el saldo requerido 14 tiene que ser de 18. Entonces gasto por incobrable 18 contra estimación por incobrable. Registro el ajuste por incobrable con enfoque estado de situación por la antigüedad. ¿Quedó claro esta parte? Más o menos. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios sobre eso. Ok. Pero ahora sí, ya hicimos sobre el total de cuentas por cobrar, hicimos la estimación, ¿verdad? Por incobrables. Pero ahora sí nos damos cuenta que un cliente, efectivamente ya sabemos que Juan no nos va a pagar, pero ni mandándole a los que cobran, ¿verdad? Ya sabemos que no nos va a cobrar. Y ese cliente nos debe 850. ¿Cómo saco yo de mis cuentas por cobrar? ¿Cómo limpio yo ese saldo? Porque yo no voy a tener a ese cliente ahí por toda la vida. Yo tengo que sacarlo de mis estados financieros. Entonces, ¿qué? Yo tenía cuentas por cobrar con un, ¿verdad? Por 175, que es un listón, ¿verdad? Compuesta por muchos clientes aquí, pero ya yo determiné que esos 850 de este fulanito no los vamos a obtener. Entonces, ¿qué hago? Le hago un crédito y aplico a la estimación. Vean que aquí ya nosotros el gasto lo determinamos. Determinamos un gasto por incobrable. Gasto por incobrable contra la estimación. En ese gasto yo no sabía si era Pedro, si era Juan, si es un monto global. Aquí ya yo sí sé quién es el que no me está pagando. Ya yo he hecho todas las revisiones y ya yo sé. Entonces, ese saldo yo no lo llevo otra vez al estado resultado integral, sino que hago, voy aplicando a la estimación. ¿Cómo hago este asiento? Estimación por incobrable contra cuenta por cobrar. Por eso es que a veces esta estimación, ¿verdad? A como va pasando el tiempo, esto se va gastando y puede ser que más bien se revierta. Y por eso es que yo más bien me haga falta ajustar la estimación, que debería tener un saldo normal, y más bien tiene un saldo deudor. Por ejemplo, en esta cuarentena que estamos, es muy probable que todas las empresas, ¿verdad? Van a tener que ajustar estas estimaciones. ¿Por qué? Porque en la normalidad, pues se tenían unos montos, pero bueno, ahora hay mucha gente que porque perdió el trabajo, por un montón de situaciones, pues no tiene los dineros y entra en términos incobrables. Entonces ya aquí, ya yo determiné que el fulanito no me va a pagar, ya sé que efectivamente no, entonces limpio de mi auxiliar de cuentas por cobrar su nombre y lo aplico a la estimación. ¿Cómo se hace esto? Estimación contra incobrables contra la cuenta por cobrar. Entonces, cuando ya yo ajusto esto, ya la cuenta por cobrar no va a estar en 175, sino 175 menos los 850. Entonces yo voy a tener, 175,000 menos 8. Ya el saldo de las cuentas por cobrar va a ser de aquí de 174,150. Y el saldo de la estimación por incobrable ya no van a ser los 19, sino van a ser los 19 menos los 850. Quiere decir que mi estimación por incobrable va a ser de 18,150. O sea, ahí tengo un colchón para seguir aplicando durante el año las diferentes incobrables que ya yo vaya a determinar. Por eso es que al final puede ser que ese saldo, al final del año, quede con un saldo deudor aquí, ¿verdad? Porque la estimación no la hice correctamente y salieron más gente de la que yo esperaba como incobrable. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. Ahora sí, ya yo determiné que definitivamente la cuenta era incobrable y entonces, pero después al señor le entra ¿cómo se llama? Su posibilidad de honrar esa cuenta y decide venir a pagar la cuenta, que ya no está en ningún registro, ¿verdad? Ya no aparece el fulanito en ninguna cuenta. Entonces, ¿qué es lo que procede?
hay que darle vuelta al asiento, ¿verdad? Entonces registramos nuevamente al cliente, cuenta por cobrar, contra estimación por incobrable. Y ya una vez que está ahí, ya sí le aplicamos nuevamente, ya le puedo cobrar, ¿verdad? Entonces, vean que aquí, en este asiento anterior, yo lo borré de las cuentas por cobrar. Con este crédito, yo lo eliminé. Ya no aparece ese señor. Pero aquí, cuando él después quiere venir a cancelar esa factura, ¿verdad? Ya probablemente haya pasado un año, haya pasado quién sabe cuánto tiempo, y él está decidido a pagarnos esa factura, entonces yo lo que hago es reversar el primer asiento y volver a registrar la cuenta por cobrar, vuelvo a ajustar la estimación y ahora ya registrado en el auxiliar de cuenta por cobrar, ya yo sí le cobro y ya entra a la caja los 850 colones. ¿Quedó claro eso? Esto hay que hacer los asientos para que nos quede más clarito. Pero el asunto es, ¿verdad? Yo registro la estimación, el gasto, no sé a quién es, después me doy cuenta cuál es la persona que efectivamente no me paga, entonces la borro de mi cuenta de auxiliar de cuenta por cobrar mediante un crédito y le hago un débito a la cuenta de estimación por incobrar. Ahora, en este otro método, que es el método directo, yo simplemente lo que hago es que, digamos, el gasto incobrable se determina en el momento que ya yo sé que yo no llevo estimaciones. En un método directo no hay estimaciones, simplemente se da el gasto por incobrar y contra cuenta por cobrar, ¿verdad? Que sería este primer asiento. Y cuando posteriormente la persona quiere venir, ¿verdad? A pagarme, simplemente yo no, como no hay estimación, no puedo tomar la estimación, registro una cuenta por cobrar contra una cuenta que se va a llamar recuperación de cuentas incobrables. Que esta es una cuenta que está en otros ingresos del estado de resultado integral y ya recibo el dinero y cancelo la factura. Vean que en este caso, en el método directo, como no hay estimación, yo uso esta cuenta puente, ¿verdad? Recuperación de cuenta incobrable, ¿verdad? En lugar de la estimación. Porque en el método directo, cada vez que yo me doy cuenta que ya una cuenta es incobrable, de una vez digo gasto por incobrable contra la cuenta por cobrar. Y de una vez ya limpio las dos cuentas, ¿verdad? ¿Estamos? Ok. Vamos a ver, ya nos quedan como 10 filminas para que podamos irnos a las 10 a un descansito. Como les contaba antes, a veces cuando la gente tiene cuentas por cobrar, necesita efectivo más rápido. No puede esperar que el cliente venga y nos pague, ni lo puedo forzar y ya le di los descuentos y ya le di todo y el cliente no me paga porque está en su derecho no pagarme porque está en el periodo de la cuenta. Entonces, hay 3 formas básicas que me permiten obtener efectivo a partir de las cuentas por cobrar. Una de esas es lo que llamamos la pignoración, otra es la cesión y otro es el factoraje. Son 3 formas y las 3 son formas diferentes de registrar. En el caso de la pignoración, yo simplemente, como dueño de las cuentas por cobrar, conservo los riesgos y los beneficios. O sea, yo tengo mis cuentas por cobrar y simplemente las doy en forma colateral en caso de un préstamo, ¿verdad? Las facturas sean como un respaldo. Pero yo sigo manteniendo el detalle. En el caso de las pignoraciones, normalmente lo que se hace es revelar esto, pero el registro sigue siendo exactamente el mismo, ¿verdad? Usted siempre sigue manteniendo las cuentas y es sobre otra, digamos, es sobre otro préstamo adicional, no es sobre el monto de las facturas que me están prestando. Es una garantía colateral de otro préstamo, o sea, una garantía adicional a otra que ya yo tengo, ¿verdad? En el caso de la pignoración. En el caso de una cesión, yo voy a transferir algunos riesgos y beneficios de esa propiedad.
sea, de esas facturas yo probablemente puede ser que se las traslade al otro, puede ser que me las deje, va a depender del contrato. Y la cuenta por cobrar específica son cedidas por pagar para pagar con su cobro a un sujeto. ¿Qué es una cesión? Entonces yo agarro mis facturas y sobre esas se las cedo a otro tercero, que es una casa que se dedica sobre eso, y esa normalmente hace la gestión de cobro. Y sobre eso, sobre ese total, a mí me dan un préstamo, que nunca, por supuesto, va a ser el 100% de las facturas, del monto de la factura. Me van a dar un 90, un 80, porque ellos pues se van a cubrir del riesgo de que alguien no me pague. No solamente me van a dar menos, ¿verdad?, sobre el total, sino normalmente me va a cobrar una comisión y me pueden cobrar un interés. Entonces, esa cesión, pues, se las trae, ¿verdad? Hay que revisar los términos en las que se hizo. Y el factoraje se trasladan todos los riesgos y beneficios de la propiedad. Aquí en la venta, la cuenta por cobrar a un sujeto que se encargará. O sea, yo se las vendí. Yo digo, tengo 150 aquí en facturas y el otro me dice, bueno, yo le doy 120, pues ya está. Yo me quedo con los 120 y ustedes se encarguen los 150 de ver cómo las cobra y ya está. Eso es factoraje, ¿verdad? Sobre esto trasladé todos los riesgos y beneficios al otro y ya yo no tengo nada. En la cesión no. En la cesión solo se transfieren algunos de estos derechos. Ok. Entonces, decía, la pignoración se utiliza en las cuentas como garantía de un préstamo y se revelan las notas en los estados financieros. En la cesión se recibe efectivo sobre las cuentas específicas de los clientes y como les decía antes, no es sobre la totalidad. Normalmente en la otra casa se deja un porcentaje para cubrir cualquier eventualidad que tenga. La compañía deudora retiene la propiedad, la factura, y con los montos cobrados paga el préstamo. O sea, me dan un préstamo sobre eso, como ellos tienen las facturas, a ellos les llegan los cobros y sobre eso me pagan. Las cuentas por cobrar cedidas se reportan por separado en el estado de situación financiera, que era lo que antes Kiefer estaba preguntando, ¿verdad? Tienen que estar completamente indicadas. Y el factoraje, los documentos por cobrar se venden sin recurso y el comprador asume todos los riesgos. Esa es como la más sencilla. Entonces vamos a ver una sesión de cuenta por cobrar. El 1 de diciembre la compañía cede 60,000 de sus cuentas por cobrar. La empresa financiera adelanta el 80% de la cuenta por cobrar cedida. Vean que ya de los 60 apenas me va a dar el 80%. Pero además le va a cobrar un cargo por servicios de 500 y también carga un 12% de interés sobre los años. Entonces, yo voy a tener aquí, en este caso tengo que hacer dos asientos. Uno, porque yo tengo que pasar de la cuenta por cobrar a la cuenta por cobrar cedida. Yo tengo que indicar esto. Esto es muy importante, ¿verdad? Este es casi siempre el primer asiento que uno hace. La cuenta por cobrar cedida contra la cuenta por cobrar. Para poder indicarle al que tiene ese estado financiero que yo tengo esas facturas bajo esa condición. Ahora sí, ¿qué voy a recibir yo de efectivo? Pues los 60, ¿verdad? El 80% de esos 60, que es lo que me va a adelantar, y le rebajo los 500, ¿verdad? Del cargo por servicio. Esto es lo que me va a entrar al banco. De los 60, los 47,500. Registro el gasto por servicios de cesión, que es como una comisión, por 500. Y aquí firmo un documento por pagar por 48,000. Que sería el 60 del 80. Ajá. ¿Qué pasa con ese 12% que se carga? 48. ¿Cuál porcentaje? Ese 12 de intereses. Ah, bueno, esos intereses ahí los vamos a ver ahorita. A medida que se va usando el crédito y van pagando, ese cobro de intereses yo tengo que ir aplicando. Pero digamos, en este momento, nada más lo que estoy registrando es que yo cedí mis cuentas. Y las cedí, ¿verdad? Y por la cesión de esas cuentas me dan el 80%. Entonces,
Por eso yo voy a firmar este documento. O sea, este 12% sobre qué se va a calcular por este documento, ¿verdad? Por pagar. Eso es 48. Vamos a ver qué pasa más adelante. Esto lo hicimos el 1 de diciembre. ¿Qué pasa al final del mes? Al 30 de diciembre la compañía cobró 10,000 de las cuentas cedidas. El monto, junto con el 12% de interés, es pagado a la financiera. Entonces a nosotros nos van a entrar los 10,000 colones, ¿verdad? Efectivo contra las cuentas por cobrar cedidas. Y como en este caso yo estoy reteniendo, ¿verdad? Las cuentas. Entonces, a mí me entró el efectivo y con esos 10,000, yo lo que tengo que hacer es pagarle a la otra empresa. Entonces, yo aplico al documento por pagar los 10,000. Si tengo que pagarle intereses, ya el primer mes, ¿verdad? Sobre el 12%, sobre los 48, sobre el documento que firmé. Y eso es el efectivo que yo le voy a pagar a la otra empresa. Entonces, vean que aquí ella me deposita los 10,000 colones. Y yo simplemente hago el ajuste del efectivo contra la cuenta por cobrar cedida. ¿Cuánto tenía yo en la cuenta por cobrar cedida? En la cuenta por cobrar cedida tenía 60,000, ¿verdad? Yo cedí 60. Ahora me entraron 10,000. Quiere decir que mis cuentas por cobrar cedida son de 50, ¿verdad? Ese es el ajuste que tengo por ahí. Y el otro, con esa plata que ya me entró, yo tengo que pagarle los intereses a la financiera que me dio el documento, ¿verdad? Que me prestó sobre esa plata. O sea, esa plata no me la dieron así como así. El negocio del otro son los intereses sobre esa cuenta, más las comisiones y todo lo otro. Entonces, sobre eso yo le pago los 10,000 que salieron de esta cuenta por cobrar cedida, ¿verdad? Como ya yo la recibí, aplico a los 48, ¿verdad? Que ya yo tenía aquí, le aplico 10,000, o sea que ya vamos a hacer solamente 38, el documento por pagar. Sí, tengo un gasto por intereses que tengo que pagar por el uso de ese que corresponde a un mes, es 480, y le pago un efectivo de 10,400. Ay, perdón, de 10,480. Estamos, vamos a ver qué pasa en otro momento. Bueno, ahí vamos a seguir, ¿verdad? Sobre eso, cada vez que yo cobre de las facturas cedidas, yo voy a tener que seguir haciendo esto. ¿Qué pasaría si el total de cuentas por cobrar que yo hubiera tenido ahí hubiera sido 30,000 colones? Pues efectivo 30, contra cuenta por cobrar cedida 30, documento por pagar 30, y aquí el gasto por intereses sería, ¿verdad? Serían los 480, ¿verdad? No hay, él me está cobrando sobre todo el documento, ¿verdad? El monto que yo tenía sobre todo el documento, y entonces yo aquí el efectivo serían 30,480. ¿Qué va a pasar en el mes de enero? En el mes de enero, si este es el mismo caso, y volvemos a cobrar otros 10,000, ya el gasto por intereses ya no puede ser sobre 48, porque ya le pagué 10, ¿verdad? Entonces sería sobre 38. En el segundo ejemplo que vimos, que le aplicaban cuentas por cobrar cedidas de 30,000, entonces ya aquí lo único para el mes de enero, al finales de enero, el cargo por intereses ya no sería sobre los 48, sería sobre los 48 menos esos 30 que hipotéticamente nosotros estamos diciendo, en el caso 2, entraron aquí a la cuenta efectiva. ¿Quedó claro? Más o menos. Vamos a ver en este otro caso. Aquí hay otro sobre esa misma pignoración, pero dice que es con reserva. Dice, la empresa novata cede cuentas por cobrar con reserva al 3 de enero del 2017 por 200,000 a una financiera que entrega a cambio un préstamo por 90,000. Vea que aquí ya nos
sea, estamos entregando facturas y nosotros obtenemos un préstamo sobre ese bien, que son las cuentas por cobrar, de 90,000 de su valor nominal. La financiera cobra una comisión sobre el monto de las cuentas por cobrar cedidas. O sea que ya aquí tenemos, ya sabemos cuál es el gasto, 3% de 200. Y ya sabemos cuál es el documento por cobrar, que sería el 20% por el punto 90. Ya tengo esos dos datos. La financiera se encarga de cobrar dichas cuentas directamente. O sea, en este caso no es como el anterior, sino la financiera es la que recibe la plata, quedando el convenio de que por cada colón cobrado, el 90 se aplica la cancelación del préstamo y el resto me lo devuelven a mí, ¿verdad? Entonces, sobre cada vez que ella tiene, como ella tiene las facturas, a ella le pagan y se reserva de una vez el 90%. Y el resto lo devuelve. Al cierre del mes, o sea, el 31 de enero del 2017, la financiera envía como devolución la suma de 12,000. O sea, estos 12,000, ¿verdad? Es apenas el 10% y ya el otro 90 ya se aplicó y ese es el asiento que tenemos que hacer. Los asientos para registrar la sesión de las cuentas por cobrar hasta el cierre y la respectiva presentación son los siguientes. Vamos a ver. Vean que aquí teníamos cuentas por cobrar cedida contra cuenta por cobrar. No se nos olvide nunca, ese es el primer asiento que se hace cuando yo hago una sesión. Yo tengo que informar que de mis cuentas por cobrar ya pasaron a ese otro sistema que es las cuentas por cobrar cedida. En el banco ya habíamos hablado que de los 200,000 tenía un 3%, ¿verdad? De gastos de comisión que equivale a 6,000 colones. Ya eso sabíamos, ¿verdad? Que un gasto por comisión, ¿cómo se registra? Y el documento por pagar, que son los 200,000 por el punto 90. Ese es el documento que yo voy a tener, 180 y a los 180 le quito los 6,000, me va a dar lo que efectivamente me ingresó al banco. Hasta aquí no hay gran lío. ¿Qué pasa con, ahora me dijeron, me devuelven solamente el 10%? Entonces, yo vengo y igual lo saco sobre la base. 12,000 dividido entre el 10% me va a dar el 100% que yo pude aplicar a las cuentas por cobrar cedidas. Los documentos por pagar, que son los 120, que ya yo determiné aquí, por el punto 90. Porque ellos dijeron que por cada colón que entrara, el 90% se lo aplicaban a la cuenta por cobrar cedida. O sea, que ya yo al documento por pagar de 180, ya nada más le aplico 180,000. Ahí donde está. 180 menos 108,000. Quiere decir que ya del documento ya no debo 180. 180 menos 108, estoy debiendo 72. Y a bancos, pues ya sabíamos cuánto nos había entrado a bancos. ¿Verdad? Entonces vean que aquí lo importante es cómo determinar esta base, ¿verdad? En este caso, de que las facturas quedan con reserva. En este otro caso de factoraje, ¿verdad? Ya este es el otro sistema que es más sencillo. La compañía vende 80,000 de sus cuentas por cobrar a un factor y recibe el 90% de las facturas factorizadas, además de un cargo del 15% por comisión sobre la base del monto bruto de las facturas. Pero yo tengo que eliminar la cuenta por cobrar porque ya definitivamente se la trasladé al otro, ¿verdad? Entonces le hago un crédito. Yo sé cuánto es el gasto de facturaje, ¿verdad? Me están diciendo que me van a cobrar un 15%, eso serían 12,000. Tengo una cuenta por cobrar facturada, esos son, ese es un saldo, esas cuentas por cobrar facturadas, normalmente la empresa que me compra las facturas, se deja eso como una especie de protección, ¿verdad? Como una especie de garantía.
para que en caso de que alguna factura salga mala, ella no va a perder, ¿verdad? Entonces se deja. Y primero, digamos, me devuelve estos 60,000. ¿Qué pasa con estos 8,000 colones? Bueno, estos 8,000 colones, el banco me los va a devolver cuando ya haya cubierto el total de estos, digamos, del total que ella me estaba aplicando a mí, ¿verdad? Del 90%. Entonces, vamos a ver el asiento para que nos quede más claro. Dice que supongo que al 20 de febrero la empresa vende una cuenta por cobrar de 100,000 a un factor, el cual le entrega el 90% del monto bruto de las cuentas por cobrar menos la comisión también sobre el monto bruto. Es usual que la empresa realice operaciones de factoreo con la financiera. Y este es otro asiento, ¿verdad? Otra situación. El banco serían los 100,000 de las cuentas por cobrar, el 90% que le aplicó y además, ¿verdad? Me va a entregar esa plata, pero se va a rebajar de una vez esta comisión que nos está cobrando, ¿verdad? Ok, entonces me va a entrar 76. Ya sabemos cuál es el gasto de comisión y esta cuenta por cobrar por factor, que es el 10%. Yo le entrego el paquete completo. Si ella logra recuperar el 90%, entonces me devuelve a mí ese 10. Entonces, ¿cómo pasa aquí? Dame un toquecito para ilustrarlo aquí. En este caso, el factor informa que el cliente canceló la cuenta por cobrar, pero dado que se presentaron devoluciones sobre las ventas, sobre las cuentas que yo había cedido, estas se rebajan del monto retenido del 10%. O sea, ese 10% le sirve al otro para aplicar todo esto. Entonces, vean que nosotros teníamos una cuenta por cobrar con factor de 10, ¿verdad? Entonces, el banco le entraron 6, pero las devoluciones sobre ventas de 4,000 y así me va aplicando a esa cuenta factor, la va disminuyendo. Entonces, por eso es que va quedando ese fondo ahí para estos eventuales, estas eventuales aplicaciones, ¿verdad? Que se van dando aquí. Y por último, lo otro que nos falta para terminar esto es el otro caso de cómo registramos las comisiones por tarjetas de crédito. Cuando yo hago las ventas con tarjetas de crédito, ¿verdad? Ya sea Mastercard o cualquiera de esas, ellas normalmente me cobran una comisión. Yo registro la venta, registro el gasto por comisión de la tarjeta y registro la cuenta por cobrar, que esta es la que al día siguiente Credomatic me va a cancelar. ¿Qué pasa cuando yo aplico por ejemplo, en el caso de las tarjetas ahora, normalmente hay un 2% de retención del impuesto sobre ventas. Ese impuesto del 2% de retención yo lo tengo que registrar. O sea, me cobra la comisión y me cobra una retención y se registran aparte. Y esto tiene que ir aparte porque esto es un anticipo que Credomatic se deja, ¿verdad? Recauda de una vez por las cuentas, digamos, con tarjetas y a usted le van quedando como un anticipo del impuesto. Entonces, la venta sigue siendo la misma. El gasto de la comisión es 75 y el impuesto por pagar, ¿verdad? En este caso, de la retención que me va a hacer la tarjeta, en este caso un 30, y la cuenta por cobrar, pues entonces disminuye. Básicamente eso es todo lo que vamos a ver hoy, que ya es bastante, porque la otra vez la siguiente semana vamos a ver los documentos por pagar. Si hay alguna duda, la vemos. Si no, paramos media hora. Necesito descansar mi garganta. Y venimos a hacer los ejercicios. ¿Les parece? O si hay alguna duda todavía de esto último, lo podemos ver. ¿Podría explicar un toquecito, profe? ¿Qué quiere que le explique? Es que el internet está muy lento, entonces se pega y no escucho. ¿Pero ¿de qué parte? Llame porque... De la última diapositiva.
de las tarjetas de crédito, esa sí. Ok, sí, esta de la venta de la tarjeta de crédito, ¿verdad? Y yo les decía que cuando se paga con tarjeta de crédito, pues el negocio de la tarjeta es cobrarnos una comisión, ¿verdad? Y nosotros, para facilitar, le permitimos a los clientes que nos paguen con tarjeta, pero ese uso de la tarjeta tiene que ser, eso es un costo financiero. ¿Por qué? Porque las tarjetas tienen, por depositarnos al día siguiente, las liquidaciones de lo que se pagó, de lo que vendimos hoy con tarjeta, me cobra ese 5%. Entonces, esa es la guerra que hay con las tarjetas, ¿verdad? Algunas tienen un 5, otras tienen un 2 y ahí van a tener diferentes comisiones. Entonces, yo tengo que registrar esa comisión porque a mí la venta y la cuenta por cobrar que yo le voy a hacer a Credomatic no va a ser por el 1.500.000. Va a ser por 1.425 porque ya ellas me van a rebajar la comisión por el uso de la tarjeta. Entonces sería la cuenta por cobrar a Credomatic, 1.425.000, el gasto por la comisión de la tarjeta contra la venta que yo hice. Yo les decía... Lo que varía son los gastos por comisión porque tienen diferentes porcentajes. Exactamente, sí señora. Va a depender ahí, ¿verdad? De que en algunos casos sea un 2, en otros un 3, dependiendo del tipo de tarjeta que se tenga. Pero además, en los últimos, como unos 5 años, además, Hacienda establece una, digamos, que para poder controlar mejor el impuesto de ventas, que había mucha evasión, porque prácticamente antes lo que usted cobraba por tarjeta no lo reportaban muchas empresas. Entonces ahora, cada vez que usted reporta con tarjeta, usted compra con tarjeta, al cliente le retienen el 2% o el 2.75%, no sé si eso ha variado, pero le retienen una porción que anda ahí por el 2%. Eso es un decreto y ahí viene cada año cuánto es ese porcentaje. Entonces, digamos que entonces lo que Credomatic me va a dar a mí ya va a ser menos, que lo vamos a ver aquí, ¿verdad? Digamos que ese impuesto por pagar es un adelanto, ¿verdad? Que yo voy a tener de mis impuestos. ¿Qué significa eso? Que tributación, ¿verdad? Credomatic le va a pagar en nombre mío 30 colones a tributación. Y yo, ¿cómo voy a recuperar eso? Bueno, cuando yo hago mi declaración de impuestos al final del mes, yo digo, bueno, yo tenía que pagarle a tributación 200.000 colones, menos los créditos que yo tengo por las compras, que pueden ser, no sé, 100. Entonces ya me quedan 100, ¿verdad? Y a esos 100 todavía yo tengo un crédito que fue el adelanto de impuesto que se dejó por tarjetas de crédito, que son esos 30. Al final lo que yo le tengo que pagar al fisco son apenas 70, ¿verdad? Porque esos son adelantos, son anticipos de ese impuesto sobre ventas que ya yo tengo. Así que ahí uno como contador tiene que ser bien despabilado, todos los meses estar pidiendo ese detalle para poder ir aplicando esa deducción de los impuestos, ¿verdad? Y entonces poder tener claridad ahí de cuánto es lo que efectivamente yo tengo que pagarle a Hacienda. Entonces, este impuesto, o sea, Credomatic me va a pagar menos, o sea, me va a depositar menos de esta venta que yo hice de 1.500, Credomatic me va a depositar 1.395 porque 75 me cobró por el gasto de su comisión del uso de su tarjeta y 30 que se va a dejar de adelanto de impuestos.